Totalmente, porque vamos a hablar de alimentación y hablamos mucho el año pasado y Sí, el anteaño pasado con la ley de octógonos, esos logos negros que tenían los alimentos, y ha circulado por ahí que ya están con ganas de cambiar esta ley, de sacarlos, pero tenemos a alguien especialista que vino y nos contó cuáles eran las ventajas de tener esta ley, y ahora con esto que lo van a sacar, cuál va a ser la desventaja. Para eso vamos a hablar con ella, con la que más sabe del tema, era la licenciada María del Carmen Sosa, que le damos la bienvenida. Hola Marcos, Yani, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? nosotros muy bien, licenciada, y un gusto poder escucharla. Y como Marco decía recién en la presentación, ¿qué viene, digamos, o cuáles van a ser esos aspectos negativos ante la nutrición, ante estos hábitos saludables, que desaparezcan los octogonales? Decían, sí, si bien ya hay, ya se quiere de lo que es etiquetado, como ustedes habrán podido ver, ya hay muchos alimentos que antes tenían 3 o 4 sellos y que hoy los podemos ver con 2 sellos. Pero básicamente los cambios que vamos a tener sabemos que va a repercutir sobre lo que es la población de los niños, que los niños ya los teníamos como muy acostumbrados a identificar los alimentos por la cantidad de octógonos que tenían, y también sobre la población de los adultos mayores, que no lo habíamos pensado y no lo habíamos visto, pero también los adultos mayores que iban al supermercado y sabían el que era diabético o el que era hipertenso, que ese producto, ese queso o esa mermelada que era de color verde, que antes pensábamos que no tenía azúcar, sabía que contenía azúcar y era como una advertencia de decir, soy diabético, no lo voy a poder consumir. O tengo hipertensión y este alimento tiene exceso de sodio, sé que no lo tengo que consumir. Entonces, para los adultos mayores era una forma clara, visualmente que estaba, que lo podía identificar el producto, y esto va a repercutir también de alguna manera sobre una población de adultos mayores, de niños. Esto de que no teníamos viendo, recién nos escuchaba con el tema de las figuritas, y que no teníamos esta publicidad que iba dirigida a los niños, las famosas papitas fritas, que ya hemos visto en algunos países aparecer las papitas fritas sin el sello de advertencia de que contiene grasas, de que contiene sodio, y que aparece ya con un jugador de fútbol, porque esto también, el sacar la ley o el cambio que se quiere hacer, va a permitir que ciertas figuras de personajes dedicados al deporte o de algún tipo de dibujos que antes los chicos tenían, les va a permitir con estos cambios en la ley que vuelvan a aparecer. Y va a ir otra vez en detrimento de lo que eran las políticas de salud pública, que intentaban de alguna manera paliar estos casos graves que teníamos de obesidad infantil en el caso de los niños, o en el caso de las enfermedades crónicas, prevenirlas para los adultos mayores o para las personas en edad adulta, que también era una forma de decir, bueno, advierto que es alto en azúcar, advierto los cafés que muchas veces tenían el agregado de azúcar, también aparecían con algunos octógonos y muchas veces los desconocíamos y los consumíamos. Entonces, como con esta desaparición de algunos octógonos o con la desaparición de los octógonos directamente, del cambio que se quiere hacer, va a ir en detrimento de mucho trabajo que se hizo, y en detrimento de la salud pública y de los niños y de los adultos y de la población en general, para generalizarlo más bien y ponerlo en contexto. Y yo creo, licenciada, que vamos a tener que buscar nuevas estrategias si esto desaparece de las góndolas, de los paquetes sobre todo. Si bien se habla de una unificación con lo que es el Mercosur, pero el etiquetado que tenía Argentina era un etiquetado que superaba todos los perfiles de nutrientes que hay en todo lo que, a nivel, digamos, todo lo que es Latinoamérica, y que no eran, los estándares que tenían eran mucho más altos en comparación a los que tiene todo lo que es el Mercosur. Entonces no superaba todo, o sea, es como que los que tienen en Brasil, si se puede ver, o los que tienen en otros países que conforman el Mercosur, no eran tan claros, tan específicos como sí los que teníamos acá, con los que se había logrado acá en Argentina. Entonces el de Brasil es muy similar, pero no me indica, que es el que se quiere apuntar,
no me indica tan específicamente como sí lo hacíamos, como el que tenemos hoy por hoy acá en la Argentina implementado. Entonces sería como un marcha atrás que nuevamente perjudicaría a las infancias, a los niños, todo esto que hemos venido trabajando de los entornos, que se estaba a punto de lograr el tema del cambio en los kioscos saludables, que venimos hablando todo este tiempo en las distintas charlas que hemos tenido. Sería volver a trabajar más desde las campañas de acompañamiento, desde las campañas de difusión, desde las campañas de injerencia que tenemos que hacer para poder volver a de alguna manera, a reafirmar todo esto si es que nos quedamos sin esta ley que ha sido muy valiosa durante todo este tiempo para la población argentina. Tal cual, licenciada, y hablando de reinventarse, de estrategias, digo, la información que a veces vemos en estas etiquetas negras, lo tenemos atrás, ¿verdad? O sea, me imagino que vamos a tener que volver a aprender a darnos, dar vuelta el paquete y empezar a minuciosamente también saber qué consumimos. Sí, lo vamos a leer, lo vamos a leer como lo hemos tenido, pero no vamos a saber si está en exceso o no. No vamos a desconocer si es azúcar agregada, si es azúcar añadida que tiene el producto, si los hidratos de carbono más el azúcar añadida más el azúcar que ya viene de la fruta lo lleva a ese producto que sea un producto con exceso de azúcares. Entonces no va a ser una información clara que cualquier consumidor la va a poder identificar. Vuelvo a esto, era como la mermelada verde que todos pensaban que no tenía azúcar y cuando se la llevó a la calculadora que se usa para hacer este cálculo, nos dimos con que sí tenía exceso de azúcar. El yogur o los quesos que pensábamos que eran descremados, al volcarlos en la calculadora nos daban que tenía un exceso de grasas saturadas, que tenía un exceso de sodio. Entonces la lectura, lo que se trató fue de hacer una lectura mucho más rápida y menos compleja que lo que implica leer un rótulo que era largo, con letras pequeñas, que no era accesible para todos. Entonces eso va a ser como, es un retroceso. Y la verdad que lo estamos viendo así, sobre todo cuando veíamos mucha etiqueta negra en un paquete, decíamos, pasábamos como de largo a veces. Como que la conciencia sí. te llama también. Licenciada, como para entender un poco también el contexto, ¿por qué el cambio? ¿Por qué sacar una normativa que tan bien le hacía, digamos, a la sociedad? Ahí tiene que, si nos puede contar algo de los fundamentos. Y los fundamentos son puramente comerciales, no hay todas las organizaciones que intervienen y todos los colegios profesionales y organizaciones no civiles que han venido trabajando han hecho distintas presentaciones porque, como les digo, esto fue un cambio que se realizó el 24 de diciembre del año pasado por parte de la ANMAT y no hubo ningún justificativo por qué se lo hacía. Tiene que ver más bien con el lado comercial, con el lado de la industria alimentaria, el que se sigue pensando que va como que lo deja feo al producto, que lo demoniza al producto. Es la única explicación que hoy se nos da es esa, que lo demoniza el producto, que ha disminuido el tema de las ventas o el tema del consumo, lo cual se han hecho diferentes estudios por parte de organizaciones no civiles y de lo que es FAGRAN acá en Argentina y no se ha comprobado, al contrario, la gente sabe que es una advertencia y ya queda en cada consumidor si lo va a poder cumplir o consumir o no consumirlo. Pero no es que ha ido en detrimento del producto ni tampoco que se lo ha dejado de comprar. Esperemos, María del Carmen, que esto siga en pie, que la ley siga vigente y que podamos ver estas etiquetas negras en cada uno de los envases para que nos adviertan, como lo venías diciendo. Te agradecemos el contacto, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por este espacio, como siempre. Así pasaba la licenciada María del Carmen Sosa, nutricionista que siempre nos está enseñando, nos está aconsejando para tener una mejor calidad de vida y en este caso los hábitos saludables.